Hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión, hermanos, vamos a dar un tema que tiene que ver con las señales de la segunda venida de Cristo. Hermanos, las últimas noticias que estamos viendo a nivel mundial es que este mundo está siendo convulsionado por la guerra, los conflictos armados. Vemos que en Israel hay una guerra contra Palestina. Vemos que han bombardeado la franja de Gaza, ha habido muerte hasta de niños, miles de personas han tenido que abandonar sus hogares, ciudades enteras han sido destruidas, han sido desoladas. Muchos países del Medio Oriente se están sumando a esta guerra que cada vez aumenta. De igual manera, el conflicto armado, la guerra que hay en Ucrania con Rusia. Vemos cómo Rusia ha bombardeado varias ciudades de Ucrania y las ha dejado en ruinas y desolación. Miles o millones de personas han tenido que abandonar ciudades, sus hogares, sus casas, y a refugiarse a otros lugares. Hay muerte, hay sufrimiento, hay dolor, derramamiento de sangre. Y todas estas señales ya estaban predichas en la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo referente a todas estas señales en San Mateo 24, verso 32 al 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Nuestro Señor Jesús dice que nosotros podemos conocer cuán cerca está su venida. Cuando veáis todas estas cosas, dijo Jesús, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuáles son todas estas cosas? En San Mateo 24, verso 3, el contexto de estas palabras que dijo Jesús, vamos a ver el contexto. Los discípulos aparte le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sería el fin del mundo? Dice Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Jesús les nombró las señales que sucederían para este gran acontecimiento. Dice en Mateo 24, versículos 6 y 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Es lo que estamos viendo hoy en día en este mundo. Hemos visto ya hace unos años atrás las pestes, una peste que a todo el mundo afectó. Dije que habrá también terremotos en diferentes lugares. Habrá hambre, hambruna y guerras y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación. Hoy en día los ciudadanos, los habitantes de las grandes ciudades como New York, Los Ángeles, Madrid, París, Berlín, Londres, por ejemplo, viven angustiados, preocupados, atemorizados. ¿Por qué? Porque hay una amenaza de una tercera guerra mundial. Se habla hoy en día que la guerra de Ucrania puede desatar una tercera guerra mundial, en la cual dicen que Rusia podría atacar a los países de la OTAN. Y todas estas ciudades de estos países podrían estar involucradas en ataques nucleares. Hoy en día se sabe que en pocos minutos puede llegar un misil nuclear a otro continente y generar una muerte repentina, un caos, una desolación. Así como que estuviéramos viviendo una película de ciencia ficción, está viviendo hoy en día el mundo estos acontecimientos. Y aquí tenemos una cita del Espíritu Profecía en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 24, que nos habla al respecto. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias y mortandad, dice, y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Deberíamos estar listándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Hermanos, ella dijo con claridad, en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá.
Y es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. Terrible. Y en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 647, hablando ya del tiempo del fin, Satanás no solamente va a producir enfermedades, terremotos, huracanes, no, también va a incitar a la guerra, para que multitudes mueran sin preparación. Dice acá el libro Conflicto de los Siglos, en la página 647. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando y ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas. Hermanos, dice, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones. Ojo, las grandes conflagraciones. ¿Qué son grandes conflagraciones? Conflagración significa guerra, guerras, conflictos grandes. En las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Todas estas cosas que el diablo genera va a hacer que se destruyan las ciudades. Y ahí están incluidas las grandes conflagraciones, que son grandes guerras, que el Elena G. de White dice que va a acontecer, que el diablo va a incitar, va a producir para matar a millones de personas. Hermanos, y las ciudades serán destruidas, dice, a ruinas y desolación. En el libro Evento de los Últimos Días, Elena G. White tuvo una visión de cómo ella vio ciudades con casas donde eran atacadas por bolas de fuego, dice ella. En ese tiempo ella no conocía los misiles, lógicamente, pero ella ve en esa visión como bolas de fuego que caen en la noche a las ciudades y las destruyen y generan incendios y salen dardos de esas ciudades, dice. Vamos a ver lo que dice acá en el libro Eventos de los Últimos Días, página 25. En la mañana del viernes pasado, dice ella, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante, dice ella. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Ojo, veía una terrible conflagración, o sea, una terrible guerra. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Ella vio en visión cómo eran destruidas las ciudades por grandes conflagraciones, dice ella. Hermanos, eso sucedió ya en la Primera, la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron atacadas, destruidas, bombardeadas las ciudades de Europa. Y hoy en día también está aconteciendo lo mismo, hermanos. Y puede expandirse a otras ciudades, a otros países, a otros continentes, porque se rumorea que puede haber una tercera guerra mundial. Hermanos, y Satanás dice que va a hacer que esto suceda porque él quiere cosechar a miles de almas que no están preparadas. Hermanos, ¿por qué eso especialmente sucede en las ciudades? ¿Por qué? Dice acá Elena G. de White en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 113 y 114, dice, las ciudades son semilleros del vicio. La persecución de los placeres y las diversiones se centralizan en las ciudades. Muchos padres que se establecen en la ciudad con sus hijos pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a los teatros, podría decir hoy a los cines, las carreras de caballo, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Dice ella que la juventud es arrastrada por la corriente popular, así como un río tormentoso que arrastra a una persona. Es imposible ya detener las aguas del río. Así sucede cuando innecesariamente vamos a radicar en las ciudades, que son semilleras del vicio, dice. Sigue diciendo, me ha sido mostrado, dice ella, ojo, esto es que Dios le ha enviado esa visión. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes.
Y todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Hermanos, en las ciudades se ve sicariato, homicidios, robos, cosas terribles que se ven con mucha frecuencia en las ciudades. Y sigue diciendo, en el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por doquiera se ve y oye el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Y sigue diciendo, descienden los juicios de Dios sobre las ciudades. Descienden los juicios sobre las ciudades, o sea, los castigos. ¿Qué sucede? Cuando un grupo de personas se alejan de Dios y no quieren aceptar el Evangelio y siguen persistiendo en rebelión contra Dios, Dios se retira, ya deja de proteger y ahí vienen las calamidades, hermanos. Y eso sucede especialmente en las grandes ciudades. Dice acá, cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades, dice ella. Qué terrible. Hermanos, estamos viendo en este tiempo, un tiempo de crisis. Tú, si tienes todavía hijos pequeños o hijos ya jóvenes, deberías pensarlo bien en planificar tu salida al campo, hermano. Hermanos, hay muchos que argumentan y dicen, no hace falta salir al campo. ¿Quién va a predicar en la ciudad? Si nos vamos al campo, ¿quién va a cumplir la labor misionera en la ciudad? Pero Elena de White dijo en el libro Eventos de los Últimos Días, esa cita, en la página 98, escúchenlo bien lo que ella dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Ahí está claro, hermanos, el método de Dios es el método que no falla. Dice ella, el ángel preguntó, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas, así como lo hizo Enoc. Hermano, ¿has planificado tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a lo que te digan o lo que dice tu corazón? Maldito el hombre que confía en el hombre. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Hermanos, nosotros no podemos seguir dudando de la palabra de Dios. Cristo viene pronto. La higuera ya ha brotado sus hojas verdes. Él está a las puertas, hermanos. Hermanos, somos la última generación. Como en los días de Noé, Jesús dijo que viviríamos. Noé, predicador de justicia. Noé no solamente predicaba, no, también hacía un arca de madera. Cada martillazo que él daba en el arca era un testimonio vivo de que él creía en el mensaje que predicaba. Hoy en día nosotros, hermanos, decimos que Cristo viene pronto, pero sin embargo nos vamos de vacaciones a Miami, nos vamos a Hawái, nos vamos al Caribe, nos compramos carros último modelo, hacemos casas como si fueran palacios, gastamos el dinero en vanidades, en cosas vanas, y nuestro mensaje es diferente, hermanos. No es un mensaje que dice que Cristo viene pronto, sino que mi Señor tarda en venir. Hermano, que me escuchas. Cuando venga el Señor, dice al mal siervo, lo pondrá con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, hermano, no son mis palabras. Que el Señor nos ayude a despertar de estos señales que están aconteciendo. Que Dios pueda tocar tu corazón y el mío para ser un Noé moderno, un Noé que haga el arca y a la vez predique el mensaje del tiempo del fin, el mensaje del tercer ángel. Es el único mensaje, hermanos, que Dios dio en Apocalipsis capítulo 14, antes que llegue la siega. Dios pide que nosotros nos involucremos en ese mensaje, lo conozcamos, lo vivamos y lo prediquemos. Que Dios te bendiga, mi hermano, hasta otra oportunidad. Amén.